Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El estado de la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? ¿Cuál es su propósito? Debido a siglos de idas y venidas sobre cuál es el papel de la Iglesia en la configuración de las naciones, actualmente vivimos en un estado de confusión. A lo largo de este parpadeo, analizaremos los errores que nos han llevado a donde estamos, pero primero hablemos de la separación de la Iglesia y el Estado. Si observa los sistemas escolares y las agencias gubernamentales actuales, podría pensar que el propósito de la separación de la Iglesia y el Estado es evitar que la Iglesia influya en el Estado. Esa nunca fue la intención original. Estados Unidos se fundó, entre otras cosas, en la libertad de religión. La regla de separación de la Iglesia y el Estado tenía por objeto mantener al Estado fuera de la Iglesia. Sin embargo, en nuestra cultura actual, la Iglesia a menudo se caracteriza como la enemiga del amor y la libertad. Metaxas sostiene que está siendo silenciada por las fuertes voces de las protestas, apoyadas por los medios de comunicación y otros grupos con agendas anticristianas. Pero la Iglesia estadounidense nunca tuvo la intención de ser silenciada. Eric Metaxas quiere inspirar a los cristianos a tener valor, tener fe y defender la verdad en la palabra de Dios. Más allá de eso, su objetivo es alentar a la Iglesia a dejar de lado la idea de que no tiene cabida en los asuntos del Estado, y a dejar de tener miedo de adoptar posturas políticas. Dos hombres influyentes. Antes de explicar cómo los cristianos de hoy llegaron a temer a la política, vamos a retroceder en el tiempo y hablar de dos hombres, uno famoso y otro no tan conocido. El primero es Martin Luther. Lo que necesitas saber sobre él es que tuvo una crisis de fe en torno a la idea de las obras contra la fe. Fue monje durante una época en la que a los cristianos se les enseñaba básicamente que tenían que ganarse el acceso al cielo mediante buenas obras. Lutero estaba obsesionado con llegar al cielo, y se hundió en la tierra tratando de ser lo más perfecto posible, y confesando cada pequeño pensamiento de un pecado. Finalmente, recurrió a las Escrituras y encontró una verdad asombrosa: la fe es lo que te salva. Esta fue la base de su revolución. Estaba tan apasionado por su nueva comprensión que cambió por completo el rumbo de la Iglesia. Desafortunadamente, sus enseñanzas pueden haber tenido algunos efectos secundarios no deseados que veremos más adelante. La segunda figura histórica que discutiremos es un pastor luterano alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer escribió varias obras que han ayudado a advertir a las futuras iglesias sobre los peligros de guardar silencio en los asuntos del Estado. Bonhoeffer era un manifestante antinazi y advertía regularmente a la Iglesia sobre los peligros de volverse demasiado nacionalista, y no permanecer separada y leal a Dios por encima del país. Si bien Lutero dio forma a la Iglesia tal como la conocemos hoy en día, el mensaje de Bonhoeffer sigue vivo, y sigue cobrando fuerza a medida que las iglesias de todo Estados Unidos se unen para defender la verdad. El sermón de Bonhoeffer el domingo de la Reforma de 1932, Bonhoeffer pronunció un sermón en la iglesia conmemorativa del Kaiser Guillermo de Berlín. Denominó la tenaz adhesión de los luteranos a las tradiciones del pasado. Habló de la forma en que observaban sin pensar las fiestas o los servicios religiosos. Y, sobre todo, mostró en un espejo la forma en que la iglesia estaba siendo influenciada e invadida por el nacionalismo alemán. Bonhoeffer no estaba en contra del patriotismo, pero veía un gran problema en una iglesia que se identificaba demasiado con su país, y no lo suficiente con la palabra de Dios. Imploró a la gente que abandonara su lealtad a Lutero, y abrazara una conexión directa con Dios a través de la fe y la palabra de Dios. Este sermón también actuó casi como un clamor profético contra lo que estaba por venir. Casi 10 años antes del plan de genocidio de los nazis, que llevaría a la tortura y la muerte de millones de judíos, Bonhoeffer advirtió a la Iglesia que el silencio era tan bueno como el consentimiento en asuntos que afectaban a la vida de los hijos de Dios. En 1943, la iglesia donde Bonhoeffer había pronunciado su sermón fue bombardeada por la Real Fuerza Aérea Británica. La espiral del silencio sin duda
miraríamos hacia atrás y condenaríamos a cualquier persona que viera los peligros del régimen de Hitler y no hiciera nada. ¿Cuánto más debemos juzgar a la Iglesia, una institución que se supone que debe vivir la voluntad de Dios, defender la verdad y ayudar a los necesitados? Como advirtió Bonhoeffer hace mucho tiempo, realmente no existe la neutralidad. La Iglesia alemana abrazó el silencio. Vieron la necesidad de evitar ser políticos. La Iglesia estadounidense, hoy en día, tiene el beneficio de aprender de sus errores. Pero, ¿qué hace que la gente guarde silencio? Discutiremos varias razones de la cultura del silencio en la Iglesia. Sin embargo, la explicación más sencilla es que el silencio permite y potencia más silencio. Y cuanto más callan las personas, más difícil se hace ser la voz solitaria que habla. Por otro lado, cuando una voz fuerte se pone de pie, abre la puerta para que otras sigan su ejemplo. Errores de fe. La Iglesia estadounidense sufre de una cultura de silencio. Esto se debe en gran medida a dos errores de fe, probablemente debidos a malentendidos históricos. La primera es Romanos 13, donde Pablo implora a las personas que se rindan a las autoridades gubernamentales. Pero estos versículos describían a gobernantes piadosos y, como lo ve Metaxas, no estamos bajo la autoridad de un gobierno piadoso. El otro error de fe es un malentendido posiblemente causado por el propio Martín Lutero, la idea de que solo la fe puede salvarte. En la práctica, este concepto se ha adoptado en el sentido de que las obras no son necesarias, y que demasiados cristianos se duermen en los laureles. Lutero incluso borró el libro de Santiago de su traducción. James afirmó que la definición de fe es acción. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que la Iglesia moderna ha hecho es tomar solo la idea de fe de Lutero como excusa para eludirla. Responsabilidad de tomar medidas. También ha adoptado un completo malentendido de la fe. La fe no es un mero pronunciamiento de creencias. No se trata de presentarte con tu mejor ropa de domingo una vez a la semana, sino de tomarte un descanso temporal del mundo para descargar cualquier culpa y profesar tu devoción a Dios. La fe no es observar las fiestas y las tradiciones. La fe, por su naturaleza, requiere acción. Si realmente crees que Cristo venció a la muerte, que Dios es un Dios celoso, que desobedecer su palabra tiene consecuencias, y que los mandamientos de Dios son para todos, entonces no puedes permanecer en silencio. Falsos ídolos. Otra forma en que la Iglesia ha llegado a adoptar una cultura del silencio es idolatrando creencias falsas o incomprendidas. Por ejemplo, una creencia es que el papel principal de los cristianos es evangelizar. Los cristianos están llamados a compartir las buenas nuevas de Cristo, pero su papel no termina ahí. La idea del evangelismo puede convertirse en un ídolo. Puede ocupar el lugar de Dios, y convertirse en aquello a lo que te dediques. Otro ejemplo es la idea de que los cristianos deben evitar ser políticos, que de alguna manera su cristianismo debe existir aislado del resto de sus vidas. El miedo a ser político es un factor importante que impulsa el silencio de la Iglesia. Como resultado, los cristianos se enorgullecen de mantener un silencio estoico ante la adversidad política. Una vez más, Metaxas señala que estas falsas creencias llevaron a la Iglesia alemana a la inacción contra una de las mayores atrocidades que el mundo haya visto jamás. Los cristianos están llamados a estar de todo corazón al servicio de Dios. Explicaremos cómo hacerlo en la siguiente sección. ¿Verdad o hechos? Volvamos al aquí y ahora de la Iglesia estadounidense. No solo se enfrenta a la cultura del silencio que ha creado para sí misma, sino que también está siendo silenciada activamente por las fuertes voces de los movimientos anticristianos. Metaxas ve estos movimientos en los medios de comunicación, las escuelas y el gobierno estadounidenses. Se presenta a la Iglesia como retrógrada, racista, intolerante y llena de odio. Esto lleva a muchas iglesias a preocuparse por la apariencia de ser amorosas, porque aparentar ser amorosas puede ser mucho más fácil que amar realmente de la manera en que Dios manda.
Desafortunadamente, el amor no es tan cómodo ni fácil. De hecho, si el amor de la Iglesia refleja el amor de Dios, destacará en el mundo como algo radical y controvertido. Demasiadas personas han tratado de caracterizar a Jesús como alguien que no juzga, cuando en realidad era un narrador revolucionario de la verdad. Después de todo, fue el mismo Jesús que lavó los pies de sus discípulos, quien también dio la vuelta a las mesas de los comerciantes y prestamistas y los echó del templo. Jesús no tiene miedo de la verdad. La Iglesia tampoco debería serlo. Sin embargo, cuando comiences a hablar y a vivir tu fe en todas las áreas de tu vida, ten cuidado de no dejarte llevar por argumentos que no estén basados en la verdad y el amor. Las personas que se sienten ofendidas por tus creencias sinceras pueden hacer que discutas al sacar las cosas de contexto. Por ejemplo, es posible que tengas una amiga que diga, ¿no dijo tu predicador que todo el que se hace un aborto es un asesino? Si ocurre algo así, no confundas los hechos con la verdad. Los hechos existen por sí solos y no tienen sentido sin contexto. Tal vez su predicadora habló sobre el aborto en su sermón, pero usted sabe que esas palabras se dijeron en el contexto de una conversación más amplia y compleja. La verdad es algo más profundo que los hechos. Como lo experimenta Metaxas, los cristianos conocen la verdad a través de la palabra de Dios, y pueden compartir esa verdad a través del habla y las acciones. La verdad en la palabra de Dios es que los cristianos están llamados a amar a todos, incluso a los pecadores, y todos son pecadores, incluso los cristianos más devotos. Por eso, incluso al denunciar el pecado de alguien, los cristianos lo hacen por amor, y por el deseo de verlos disfrutar del amor, el perdón y las recompensas eternas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente espera Dios de su Iglesia? Fe verdadera. Si analizamos todo lo que la Iglesia alemana hizo mal en la década de 1930, realmente no hay excusa para no hacerlo mejor ahora. Hemos visto las consecuencias. ¿Cuánto más severo será nuestro juicio ahora que tenemos ese conocimiento? El silencio es complicidad, así que alce la voz. La Iglesia está llamada a ser testigo del amor y el perdón de Cristo, pero también a ayudar a mejorar el mundo. Cuando Pablo nos imploró que nos sometiéramos a las autoridades gubernamentales, no lo hizo a expensas de nuestra fe en la palabra de Dios. Si el gobierno nos pide algo, incluido nuestro silencio, que viole los mandamientos de Dios, tenemos permiso para desobedecer. He aquí un buen ejemplo. Imagina que eras alemán en 1942, y un oficial de policía llamó a tu puerta. Imagina que escondes a una familia judía para mantenerla a salvo, como sabes que Dios querría que hicieras. Si el oficial de policía le pregunta si la familia judía está en su casa, ¿debe mentir para mantenerlos a salvo? ¿O deberías decirles la verdad porque mentir es un pecado? Todos estamos de acuerdo en que, en este caso, mentir es lo correcto. De hecho, puedes encontrar un ejemplo similar leyendo la historia de Rahab en la Biblia. Dios llama a los cristianos a tener una fe madura. Una que se base no solo en una lista de reglas y observancias para marcar con regularidad, sino en una comprensión mucho más profunda. Dios llama a los cristianos a demostrar su fe con sus obras. Deben vivir en fe con todo su corazón todo el tiempo y en todas partes. El cristianismo debe ser toda su identidad, no una pequeña parte de ella. Cuando estás en la escuela o en el trabajo o con amigos o familiares, eres cristiano. ¿O no lo estás? No hay nada intermedio. No hay grados de ser cristiano. Por último, Dios llama a los cristianos a decir la verdad. Los cristianos pueden decir la verdad con confianza sabiendo que este es un verdadero acto de amor. No decirle a alguien lo que es correcto y bueno por miedo a herir sus sentimientos es amor falso.